tenido que cerrar la barraca y pasar hambre porque es que ya no tenían otra manera de vivir. Muchas veces han sido expulsados del campo, como la soja en América Latina, que está expulsando al campo a los agricultores que tienen una agricultura de subsistencia donde producen todos sus alimentos y parte de sus alimentos los dedican a los mercados locales, sus excedentes, para poder comprar el dinero que necesitan. Pues a estos agricultores van a parar a las villas miserias, a las favelas y acaban, son los principales muertos de hambre en el mundo, ¿no? O sea, es en plan, esto es lo que está pasando. Este modelo agrícola está expulsando y matando de hambre a los agricultores. También hablo aquí de este informe con un título un poco raro. Las iniciales, nunca me acuerdo del texto, pero sería la evaluación de, aquí pone IASTD, es la evaluación de la agricultura en el mundo, más o menos cómo va, y así a nivel de sostenibilidad, que concluye que podemos alimentar al mundo con la agricultura, que podemos darles otra vez a estos agricultores las herramientas y de esta manera podríamos abolir de forma muy barata el hambre en el mundo. Bueno. Y otro argumento muy importante, que ahora me referiré otra vez a la primera diapositiva, es que promueve la concentración de poder. El modelo agrícola actual, esto está relacionado porque en la Revolución Verde, por un lado, lo que decía es tirar más energía en el campo, y por otro lado, la Revolución Verde es la hija del modelo agrícola actual. Bueno, pues por un lado, más energía en el campo, y esta energía provenía del petróleo, y por otro lado, se planteaba semillas que respondiesen a esta mayor energía en el campo. En los años 40, 50, que es cuando se desarrolló, no había la biotecnología para desarrollar los transgénicos, y lo que se hicieron, lo que plantearon eran los híbridos. Los híbridos es tan sencillo como una variedad, por ejemplo, de maíz blanco con otra variedad de maíz morado, por ejemplo, ¿no? Que los hijos del maíz blanco darán maíz blanco, los hijos del maíz morado darán maíz morado. Si mezclas estas dos variedades, y la manera de mezclarlo es tan fácil como quitarle a las espigas de maíz todo el polen de una de las dos variedades, de forma que los hijos de la variedad de maíz que le has quitado la espiga del polen se van a fertilizar solo con el maíz de al lado. En otras plantas, por ejemplo el tomate, es más delicado porque los experimentadores, para hacer los híbridos, tienen que cortar con tijeras el polen de cada una de las flores, y eso es un trabajo de chinos. Supongo que lo deben hacer en China. Bueno, pues la historia es que el hijo de estas dos variedades será un híbrido. Es una variedad de maíz, estás juntando dos primos, entre comillas, o dos familias. Y lo que le pasa a este híbrido es que sus hijos no es que no sean estériles, sino que devuelven toda la diversidad genética que hay entre las dos variedades. Entonces hay tantos tipos de maíz distintos que no se puede aprovechar para la agricultura. Esto me pasó una vez en mi huerto, que planté unos calabacines, resulta que eran híbridos, y luego quise aprovechar la semilla, intenté plantar ese calabacín híbrido, la semilla que me dio, y me salieron unas calabazas, ¿no? O sea, para que veáis la importancia que tiene de aprovechar la semilla. Bueno, de no poder aprovechar en este caso la semilla. Eso generó un poder nuevo, que serían las empresas de las semillas. Actualmente casi la mitad de la huerta está con semillas híbridas, gran parte de los cereales, al menos casi todo el maíz, está con semillas híbridas, etc. Y eso ha generado un nuevo poder. En en esta diapositiva, este dibujo, es el triple embudo del modelo del sistema agrícola actual. Aquí tenemos a la parte de abajo los 40 millones de consumidores europeos. En la parte de arriba, o sea, la mitad entre los dos primeros embudos, estarían el millón de productores, de pagesos, de agricultores. Pues en la parte de arriba de todo serían las empresas de las semillas. O sea, fijaros, muy pocas empresas, 3 empresas controlan la mitad de las semillas que se están vendiendo actualmente.
En la parte central de estos dos embudos estarían, por un lado, lo que serían las empresas de distribución de las semillas o así, por ejemplo, las que compran el grano a estos agricultores y luego lo venden por el mundo. Luego estarían los que lo procesan, y aquí podemos hablar de la perversa multinacional Nestlé, por ejemplo, o la Danone o cosas así. Y luego estarían los que lo distribuyen, y aquí es en plan... Y sí he hablado de esta multinacional, de la Nestlé, por ejemplo, que todos tenemos en la cabeza su perversidad, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando preguntas ¿por qué estamos en contra de la Nestlé? Pues estamos en contra de la Nestlé porque es una evadora fiscal, no es una empresa suiza, es una empresa de Jamaica, ¿no? Es una empresa además que tiene la mayor parte de la distribución de muchos alimentos, entonces, de producción de estos alimentos. Entonces, dar dinero, votar, cada vez que compras uno de los productos Nestlé a esta gran empresa, estás en plan dando dinero al rico, ¿no? Dando más poder a esta empresa que ya tiene poder. Y luego también me escuché, también es un rumor porque no he encontrado la fuente original, pero que en los presupuestos de la Nestlé de hace unos cuantos años salía una partida que era la lucha contra las ONGs. O sea, fijaros qué es lo que pretende la Nestlé, luchar contra nosotros, contra los movimientos sociales o así. Pues si la Nestlé es mala, peor es las empresas de distribución. Aquí en España 5 marcas controlan el 80%, 75% de la distribución de alimentos en España. Pues bueno, fijaros que ya es mucho poder y además con mucha maldad, porque son las principales que nos están, por un lado, las de distribución de alimentos, nos están diciendo qué es lo que queremos comer. O sea, no es lo que nos están dando lo que queremos comer, sino nos están, a nivel de publicidad, a nivel de productos diversos en sus estantes, están diciendo qué es lo que nosotros hemos de querer comer. Nos están convenciendo y están modificando nuestra dieta. Y también le están diciendo a los agricultores qué es lo que tienen que plantar. No están distribuyendo lo que los agricultores plantan. No, le están diciendo, no, tú haces esto, si no, no te lo compro. Y a este precio. Oye, que no vivo. Buah, pues te mueres. Bueno. Y otro argumento importante relacionado con los híbridos era la erosión a la agrobiodiversidad. Justamente al promover un sistema de decir, vamos a hacer que la producción sea muy grande, pues cualquier otra semilla, cualquier otro tipo de alimento producido en el campo que no produzca tanto como el anterior, ha sido marginado de forma sistemática. Hasta el nivel que de 7.000 variedades que se plantaban en Estados Unidos, por ejemplo, pues que no quedan, se han perdido 6.000 y además el 50% está en 2 variedades solo, ¿no? Ya lo sabemos aquí, ¿no? ¿Cuántas variedades de manzanas tenemos? Pues con suerte me diráis 3 variedades, ¿no? Aunque seguramente hay muchas más en el mercado, pero se están perdiendo todas esas variedades. Bueno, esta diapositiva la pongo sobre todo como homenaje al autor Fernando Vallenilla, que os recomiendo que lo busquéis en el Google y naveguéis por su web. Es un profesor de la Universidad de Alicante, muy simpático, muy agradable y muy vinculado en la web de Crisis Energética, que también os recomiendo que os paséis, aunque es un poco más densa en este caso. Crisis Energética habla de que se está acabando el petróleo barato, de hecho ya lo sabemos, hace un par de años que se está subiendo el precio, y lo que dice es que este fin del petróleo barato se podría haber previsto y se podría haber trabajado y nuestras autoridades no están trabajando en ello. Bueno, en sus diapositivas nos advierte de decir que cuando se termine el petróleo barato, como tenemos una agricultura tan petrodependiente, esta diapositiva es el antes y el después, porque las 3 primeras gráficas corresponden a cosas que había antes en el mundo, agricultura antigua, aunque la China tradicional todavía seguramente se mantiene, y las 2 últimas es la agricultura actual. Y está hablando del rendimiento energético de nuestra alimentación. Por una agricultura invertida en el campo, actualmente en España se obtienen 0,9 calorías de alimento. Es decir, que estamos comiendo petróleo. Nuestra alimentación es tanta energía estás metiendo, tanta energía estás poniendo, ¿no?
no nos sale a cuenta en este sentido. Nos saldría a cuenta, o sea, no nos saldría a cuenta si fuese energía humana, ¿no? Pero como es petróleo, pues no importa. Me gusta también advertir que cuando hablamos del 0,9 de rendimiento en la agricultura española, es también debido a que es el global. Es decir, el rendimiento energético del cereal en el campo actual es superior a 1. Es decir, invertimos 1 y obtenemos 5, 10, depende de la mecanización, de si se ha regado, etc. Pero cuando este cereal se usa para alimentar a los animales y luego nos comemos los animales, es cuando el rendimiento pasa a ser negativo. Lo digo en el sentido, otro argumento más para reducir la cantidad de carne, que creo que el anterior ponente decía que incluso era más saludable, o sea que ya está bien ir en este sentido. Bueno, y siguiendo con las diapositivas, eso, que no nos queda tiempo para adaptarnos. Fernando Vallenilla explicaba en sus diapositivas, en esta de aquí, nos decía que hay un par de países que han padecido una crisis energética, les ha subido el precio del combustible antes que nosotros. Uno de ellos es Corea del Norte y el otro Cuba. Debido a la bajada del precio, a la caída del muro de Berlín, estos ya no podían comprar petróleo porque el peso cubano eran estampitas de San Pancracio para la economía internacional o billetes de Monopoly, me es igual. El resultado es que bueno, pues reducieron la cantidad de petróleo que usaban en el campo y el resultado final es que redujeron muchísimo la productividad en el campo. O sea que es normal, si tienes una agricultura que es petróleo dependiente, pues si le quitas el petróleo, pues tiene un problema. Bueno, pues por un lado Corea del Norte explican que lo ha resuelto diezmando la población de hambre. Es la manera que dicen que ha resuelto Corea del Norte su problema de producción agrícola sin tanto petróleo. Y por otro lado Cuba ha hecho una revolución agrícola, ha vuelto a intentar recuperar la cultura antigua que se estaba planteando así y está consiguiendo pues, que el 80% de su agricultura sea ecológica. O sea que es posible y han recuperado niveles de producción de antes de la caída del muro del Berlín, dedicando muchos más esfuerzos y mucha más gente trabajando en el campo y muchos más animales arando, etcétera, etcétera. Pero el resultado es que se puede, pero hemos de intentar evitar el bache. Es decir, intentarlo, corregirlo ya, cuanto antes mejor, aprender ya a hacer una agricultura sostenible antes de que tengamos la necesidad de hacerlo. Y advierto que ya estamos necesitando hacerlo. Bueno, ya he hablado un poco del monopolio, así que estas diapositivas las voy a pasar. Rápido, quiero decir. Solo en todo caso, recordar que el monopolio en los transgénicos no solo es a nivel de la semilla, bueno, el monopolio en la alimentación, sino que está también vinculado en muchos otros pasos, ¿no? La distribución, alimentos, mercado de cereales, mercado de fertilizantes. Los fertilizantes también estarían en la parte de arriba del embudo. Muy pocas empresas están comercializando este fertilizante proveniente de la fijación del nitrógeno del aire.